ellos solían perseguir a miembros de la embajada porque obviamente parte de la narrativa es buscar un culpable y ellos persiguiendo en efecto a estas personas dan conmigo, comienzan a perseguirme y me detienen arbitrariamente. La policía política le respondió a mi mamá que me buscara en la morgue y le decía que yo no estaba allí. Y estuve durante días desaparecido. El helicoide es un centro de tortura. El helicoide es un lugar que fue diseñado para ser el centro comercial más grande de América Latina. Un oficial agarró una pistola cargada, desbloqueada, y me la metió en la boca, me arrodilló. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Si ustedes llegan y de repente no se han suscrito porque dicen, después me suscribo, es la oportunidad para hacerlo de inmediato y que hagan parte de esta comunidad. Hoy me pareció oportuno hablar con una persona que tiene una vida con muchas experiencias o ha tenido una vida con algunas experiencias dolorosas. Ha sido preso político, estuvo recluido en el Helicoide, que es el mayor y más conocido centro de tortura en Venezuela. Y hoy, bueno, él se marchó a Argentina en el 2019 y ahí vive exiliado y hoy es el director ejecutivo de una organización no gubernamental centrada en la temas de intersección de tecnología, derechos humanos. Y bueno, pues él es, esa organización se llama Voces de la Memoria. Y quisimos hablar con él porque me parece oportuno no solamente lo que está pasando, por lo que está pasando en Venezuela, sino porque hay una cantidad de personas que aún siguen presas en distintos lugares simplemente por ir a manifestarse en contra de uno u otro gobierno. En manifestaciones pacíficas en donde simplemente salen y creen que van a regresar a la casa y resulta que no. Así que bueno, saludamos a nuestro protagonista de hoy. Él es Víctor Navarro. Muchas gracias, Víctor, por estar acá. No, buenos días y gracias a ti por la oportunidad y el espacio. Bueno, Víctor, yo quisiera que nos contara su historia. ¿Usted vivía en Venezuela desde hace cuánto tiempo? ¿En qué parte de Venezuela vivía? Bueno, yo soy venezolano, caraqueño, nací y crecí en la ciudad de Caracas, en una zona, lo que llaman una zona vulnerable, cuyo nombre es San Agustín del Sur. Estudié en un colegio de Fe y Alegría, que son colegios bastante reconocidos en distintas partes del mundo, sobre todo de la región. Y bueno, allí crecí, luego a los 15 años entré a una organización que se llama Embajadores Comunitarios, que era una organización que le daba herramientas de liderazgo, negociación y resolución pacífica de conflictos a jóvenes que vivían en zonas vulnerables, como era mi caso. Luego a los meses entré a esta organización, asesinan a mi padre en Caracas. En ese momento Caracas era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces mi papá fue víctima de violencia durante el gobierno de Hugo Chávez en este caso. ¿Pero quién Y lo yo, asesina? no, lo asesinan grupos delictivos de Venezuela. No fue directamente el gobierno, pero sí un miembro de un grupo cuyo nombre, o un grupo que lo llaman los colectivos en Venezuela, que son grupos que arma el gobierno, pero no había una intención, sino era para robarlo y todo esto, pero a raíz de eso yo decido aferrarme más a los temas de no violencia y resolución de conflictos. Me ganó una beca en la universidad, voy a una universidad privada, hoy en día soy periodista, colegas. Y bueno, ya en el último año de la universidad, se intensifican, ya terminando, empezando el último año de la universidad, se intensifican las protestas. Yo, como todos los estudiantes, como casi todo el país,
salió a la calle a protestar porque queríamos un cambio de gobierno, democracia, libertad, creo que es lo mínimo que se puede pedir. Ujú. Y allí conocí a muchos jóvenes que quedaron en situación de calle. Creó una ONG para jóvenes que después de las protestas hayan quedado en situación de calle y era una ONG para reinsertarlos en la sociedad. Me voy a los Estados Unidos unos meses por una beca que me gané y cuando regreso, quedó muy conectado con la embajada. Y cuento todo esto porque una cena que hice una vez entre estos jóvenes en situación de calle y miembros de la embajada, principalmente con un vicecónsul que era de Sudán, que había vivido la guerra de Sudán y que para mí era como un ejemplo para estos jóvenes. Y por hacer esta cena y visitar la embajada de los Estados Unidos, el gobierno determinó que yo había hecho una célula terrorista financiada por Estados Unidos para acabar con el gobierno de Maduro, y es cuando me detienen un 24 de enero de 2018 en el centro de tortura más grande de América Latina, como tú muy bien comentabas, que es el Helicoide. Entonces, Bueno, digamos pero espere, que ese es espere, un espere, vamos a... resumen. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Ok, ese es un gran resumen, ok. Pero, a ver, vamos a la cena, ¿cierto? Eh, esa cena, usted dice, ¿por qué es importante hacerla y quién le ayuda a organizarla? Sí, como me ha ganado la beca, quedé con muy buenas relaciones con miembros de la embajada, el Ujú. representante de asuntos políticos en ese momento, Brian Naranjo, hice muchas relaciones con él, y el vicecónsul era de Sudán. Sudán es un país que ha pasado por múltiples situaciones complejas, entre ellos una guerra, y esta persona en una de mis visitas a la embajada, que tampoco es que eran demasiadas visitas, o sea, estamos hablando de 2, 3 visitas, él nos contó su historia a quienes habíamos participado en este programa. Él había vivido la guerra de Sudán e inclusive había visto cómo mataron a su hermano en la guerra y él le tocó seguir. Y claro, después de haber pasado esta guerra, era un funcionario de la embajada, del gobierno de los Estados Unidos, después de haber pasado por Estados Unidos, haber estudiado toda esta situación, era un funcionario, era un diplomático del gobierno de Estados Unidos. Y como yo estaba con jóvenes que habían quedado en situación de calle, para mí era una gran referencia de cómo sí se puede salir adelante, más allá de contar nuestra propia historia, era que ellos se identificasen con historias de resiliencia y pudieron pasar adelante. ¿Qué pasa cuando vives en un gobierno autocrático? En efecto, ellos solían perseguir a miembros de la embajada porque obviamente parte de la narrativa es buscar un culpable de todo lo que pasa. En este caso, eran miembros del gobierno de los Estados Unidos. Quiero aclarar que yo aquí no estoy teniendo ninguna postura con respecto a ningún país, sino que estoy aclarando cómo de alguna manera se dieron los hechos. Ujú. eh, y ellos persiguiendo en efecto a estas personas, dan conmigo, comienzan a perseguirme y me detienen arbitrariamente. Entonces, eso fue como un poco el punto donde comienza mi detención, y lo traigo a colación porque parte del proceso o de investigación, que ya vamos a contar cómo fue la detención, ellos me muestran fotos de esta cena que muestran del exterior de la casa en la que nosotros estábamos, Ujú. mientras estaban entrando y saliendo personas del lugar. Entonces, estamos viendo cómo la persecución política es un hecho en Venezuela, ¿no? Sí. ¿Qué pasa esa noche? Usted de repente está pasando esta cena y ¿qué pasa? Relátenos en el momento en el que llegan las autoridades de Venezuela y lo No capturan. me detienen justamente ese día, no me detienen Ok, justamente ese día, me detienen días después, varios días después, ok, pero sí tomaron la cena como referencia y por eso ok, lo contaba. Pero llegando al día de la detención, exacto. eh, lo primero es que tumbaron la puerta de mi casa,
no tenían orden de captura, no tenían orden de allanamiento, tumbaron la puerta de mi casa, me sacaron preguntando quién era Víctor Navarro y allí me llevan al helicoide. Y lo primero ¿Con quién estaba usted? Yo estaba con 2 de los chicos porque me estaba recién mudando y me estaban ayudando con la mudanza y a ellos también se los llevan presos. Yo estaba en residencia estudiantil, me estaba recientemente mudando y le dije a ellos, quédense aquí porque mañana tenemos que salir temprano, yo voy a la universidad y me traen las cosas, ¿no? Entonces, allí me detienen, empiezan a preguntar quién es Víctor Navarro, quién es Víctor Navarro. Yo les digo que no tienen una orden de captura, que no tienen una orden de allanamiento. Yo tenía esa claridad justamente porque esto fue en el año 2018 y desde 2014 en Venezuela hay presos políticos que detienen arbitrariamente y ya más o menos si estás en el país vas entendiendo cómo es la dinámica de la policía política. A mí me detiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es una de las policías políticas, quienes en ese momento obedecían directamente a las órdenes de Delcy Rodríguez, y hoy en día obedecen a las órdenes de Diosdado Cabello Rondón, ¿no? En efecto, tumban la puerta, se meten, todos estos tipos me pegan de la pared, empiezan a tomarme fotos, empiezan a tomarle fotos a los compañeros que estaban allí y me dicen que me van a hacer una entrevista. Y allí es donde me llevan al helicoide. Yo antes vivía en San Agustín del Sur, es justo frente al helicoide, ya yo sabía a dónde me estaban llevando, pero lo interesante de esto es que mientras yo estaba allí, que mi familia exigía saber sobre mí, la policía política le respondía a mi mamá que me buscara en la morgue y le decía que yo no estaba allí. Y estuve durante días desaparecido. Y luego me llegan a los tribunales, no me permiten una defensa privada, me ponen un abogado público, me ponen medidas cautelares y me vuelven a llevar, medidas cautelares que no se respetaron, y me vuelven a llevar al helicoide. Luego que me Por llevan favor, al helicoide. un momentico. ¿Cómo es el helicoide? ¿Qué es el helicoide? Mira, quiero, antes de decirte qué es el helicoide, de lo que te relataba, solo quería decir 3 cosas muy puntuales, que viví desaparición forzada, viví detención arbitraria, viví persecución política y para contarte el helicoide, a mí también me torturaron. Y cuando menciono estas 4 cosas así muy puntualmente es porque, bueno, la vida me ha enseñado después de esa experiencia varias cosas, pero pero hay algo que sé y que tengo muy claro, es que estos son crímenes de lesa humanidad. Y es importante resaltarlo porque son crímenes que no solamente no prescriben, sino son los peores crímenes que pueden existir en la humanidad y en Venezuela se cometen de forma sistemática. Entonces, por eso quería como que enfatizarlo, ¿no? El helicoide es un centro de tortura, el helicoide es un lugar que fue diseñado para ser el centro comercial más grande de América Latina y hoy lo usan para cometer las mayores atrocidades que vemos en nuestra región. Yo cuando estaba detenido en el helicoide, nunca tuve la posibilidad de ver el sol, nunca tuve la posibilidad de ver una visita, nunca tuve la posibilidad de tener un abogado, no me dieron una llamada durante 5 meses que estuve allí detenido, me golpearon muchísimo los funcionarios, me torturaron física y psicológicamente, o sea, el hecho de que no veas el sol, no te permitan ver el sol es una tortura psicológica, de que no se respeten tus mínimas garantías, es una tortura psicológica, de que no te lleven a los tribunales a presentarte, es parte de la tortura psicológica, además de todas las amenazas que recibías. Yo ahorita trabajo temas de derechos humanos y soy muy responsable con las cosas que digo porque hablo con muchos familiares de presos políticos e intento trabajar en estas plataformas no ser demasiado explícito porque es muy fuerte, pero por lo menos en mi caso me amenazaban con violar a la persona que era mi novia en ese momento. Un oficial agarró una pistola cargada
desbloqueada y me la metió en la boca, me arrodilló y me obligó a decirle que yo le tenía miedo, me pegaban por las costillas, en varias oportunidades me daban cachetadas, me metían en la cabeza contra la pared y una serie de cosas muy fuertes y sobre todo ver, que me pusieran a ver cómo torturaban a otros, ¿no? Porque a veces la peor tortura es la tortura de los otros cuando tú no solamente no puedes hacer nada, sino que también estás con ese sentimiento de que tú vas a ser el próximo torturado, ¿no? Entonces, en efecto, me torturaron, creo que han sido los 5 peores meses de mi vida, a pesar de que el único aprendizaje es ver la dimensión del monstruo y saber que no les importa absolutamente nada, pero yo creo que el glicoide alberga lo peor que puede tener un ser humano y una de las autocracias y regímenes criminales más fuertes que ha tenido nuestro hemisferio. Víctor, con todo esto que nos está narrando, es importante tal vez también que nos cuente eh, cómo viven allá, es decir, cómo son las celdas, que nos pueda describir cómo es y tal vez también la comida, los baños, ¿son condiciones humanas o definitivamente son inhumanas? Mira, hay que partir de que iba a ser un centro comercial. Entonces, allí la primera premisa es que no está diseñado para, hablando particularmente del helicoide, porque hay otros centros de tortura, pero no está diseñado para ser una cárcel con las condiciones que tiene que tener una cárcel. Eso es la primera premisa. En la celda donde estuve yo, que se llama Preventiva 1, yo estuve en 2 celdas, Preventiva 1 y El Bañito. En la celda donde estuve yo éramos 16 personas y era una celda donde básicamente entraban 4. Entonces, primero estábamos hacinados. Luego de eso, las paredes estaban todas llenas de moho, había mucha humedad. De hecho, a mí me dio escabiosis, me dio sarna en el cuerpo. Yo salí de la cárcel y ni siquiera podía afincar la planta de los pies por la llaga y el pus, dadas las condiciones. Era un lugar muy, muy, muy oscuro. Nos sacaban la basura, qué sé yo, una vez a la semana, 2 veces a la Mm, semana. Ya éramos 16 personas, inclusive defecando todos los días en la bandeja de comida, en la bandeja donde comíamos, y eso lo metíamos en un baño muy pequeño que había allí. Entonces, imagínate tú que ahí lo que predominaba era el olor a heces fecales. Orinábamos en los potes, en los envases de gaseosa, de refresco, lo llamamos nosotros, y ese era un poco parte de la precariedad y del humillante que era vivir en el helicoide dentro de esta celda. Dormíamos en el piso, no había camas, entonces mm, dormíamos en el piso y un poco para que se fuera el olor usábamos papel y ujú. lo encendíamos con donde van los bombillos, la electricidad, hacíamos contacto y con eso más o menos encendíamos el papel para mitigar el olor a ese fecales y orina que era lo que predominaba allí en la celda y justamente los oficiales no te permitían salir. Otra cosa es que por la misma situación del país, en efecto, los oficiales todo el tiempo se robaban tu comida o sobornaban a tus familiares para pasarte una carta, que era la forma de comunicación que a veces existía entre tus familiares y tú. Eh, y entonces, nada, era todo un sistema muy fuerte. Luego estuve durante un tiempo en otro lugar que se llama El Bañito. Si quieres, déjame explicártelo, porque este es un cuarto Ujú. oscuro, un baño muy, muy, muy pequeño, donde las paredes sudan. Hay solo un inodoro y ahí meten a 5 personas que tienen que defecar en ese inodoro. Las 5 personas, no entra la luz y solo ves luz por una
no sé cómo se pudiese decir, pero es como una rendijita, o sea, solo un espacio muy, muy, muy disminuido por debajo de la puerta, que por ahí es donde te meten la bandeja de comida, porque es una bandeja que fácilmente puede ser aplastada. Entonces, la comida en muchos casos yo pudiese definirla como semejante al vómito humano. Y bueno, esas fueron las condiciones en las que yo viví en el helicoide. Entiendo que hay cosas que han cambiado, algunas para peor, otras a raíz de la detención de ex chavistas o ex funcionarios públicos del gobierno, se han mejorado las condiciones de algunas celdas, pero mientras una persona que no ha debido ser o convertirse en un preso político, vivir en esas condiciones o vivir en el helicoide es una arbitrariedad total. Víctor, ¿pensó en algún momento que iba a morir usted dentro de ese lugar? Pensé en muchos momentos en que quería matarme, porque yo creo que a veces, muchas veces, la muerte parecía ser una mejor opción. Y algo que para mí es muy fuerte es que pensar en mi muerte, pensar en yo en alguna posibilidad, y quiero ser muy, muy responsable con lo que estoy diciendo y con el respeto de los familiares de los presos políticos. A veces es como lo que uno prefiere, y en contraposición a eso, qué bueno que los familiares y haya gente que no los olvida y le mande un mensaje, porque es lo único que de alguna manera te mantiene vivo cuando hay un gobierno opresor que está buscando destruir lo más íntimo de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, para doblegarte, coaccionarte y silenciarte, ¿no? Entonces, si lo piensas, además de eso, pasaron 2 episodios durante nuestra detención que para mí fueron muy fuertes, y dije, esto puede ser una opción. Uno fue un día un oficial muy ebrio, y nosotros presumimos que también bajo los efectos de la drogadicción, metió un arma en la celda y empezó a decir que nos iba a matar, y metió un arma en el medio de los barrotes, y era como que lo denunciamos y no pasó nada. Entonces era como que, bueno, en cualquier momento puede venir un guardia, lanzar un tiro y darnos un tiro a alguno de nosotros, ¿no? Entonces eso era como una posibilidad. Y también hubo un motín mientras estuve allí, y bueno, nada, ha sido, creo que lo más cercano a la muerte que yo he vivido. Eran oficiales lanzando bombas lacrimógenas a la celda, gente como rehenes. Yo estaba detenido con 4 menores de edad en la celda en la que yo estaba. Otro delito más que se suma al expediente de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro. Pero nada, eso sí, habían armas largas, disparos, helicópteros, tanquetas. Entonces está como en el medio de todo eso. Creo que es traumático, y cuando lo digo en presente, yo creo que es porque esto no se acaba cuando sales de la cárcel, porque bueno, es algo que te marca la vida para siempre. Yo voy todo el tiempo al psicólogo, pero esto no es algo que me ha dejado marcar, y además, mientras hay un preso político en el país, hoy hay alrededor de 2.000 presos políticos. Mientras hay un preso político en el país, ¿cómo se vive con esto, no? Pero bueno, hay que seguir. Sí, total. Víctor, ¿por qué sale usted finalmente? O sea, ¿quién decide que usted va a salir? ¿El mismo gobierno? ¿Y por qué sale? ¿Y por qué no se queda más? Eso es muy, muy buena pregunta para dimensionar cómo es el tema de los presos políticos en Venezuela. Y yo valoro mucho este espacio, no solamente porque es una plataforma para visibilizar, sino porque estamos hablando de algo que sigue pasando, y decir que esto es sistemático, y que las formas no solamente, no es como una historia única. O sea, podemos traer a 1.000 más presos políticos a que hablen
sobre esto, ¿no? Entonces, yo salgo por una negociación política. Es Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, ellos deciden arbitrariamente a dedo quién entra y quién sale. Y eso es muy, muy importante. O sea, no hay un proceso judicial que te permita, no existe. Nosotros salimos, este motín que te cuento fue el 16 de mayo. El 20 de mayo había elecciones presidenciales y Maduro le pidió a aquellos partidos que decidieron ir a elecciones con él que si lo reconocían como presidente en unas elecciones ilegítimas, a Maduro se le da muy bien el fraude, lo estamos viendo en los últimos días. Él reconocía, él liberaba a presos políticos si lo reconocían a él como presidente. Entonces es por ello que yo salgo a través de una amnistía que no me permitía salir del país, no me permitía dar declaraciones en medio, me tenía que presentar 2 veces en los tribunales penales como si yo fuera un delincuente. Y por eso nos liberan bajo coacción, a través de una negociación política que respondía a los intereses de Maduro para mantenerse en el poder. Y eso es lo que hace que nosotros salgamos. Y así ha sido en muchísimas ocasiones. Lo vimos en el acuerdo de Barbados, cómo usan a los presos políticos como figura de canje, como figuras de intercambio. Hemos visto cómo Maduro ha liberado ciudadanos estadounidenses a cambio de liberación de sanciones o a través de acuerdos comerciales, y es lo que se hace constantemente. Todo lo que permita o ayude a Maduro a permanecer en el poder puede ser intercambiado por presos políticos que Maduro usa como fichas de cambio. Ok. Es decir, por eso es tan importante lo que está pasando en este momento en Venezuela, bueno, y lo que ha venido pasando, pero pues es que en este momento, pues el señor Edmundo González está asilado en España, y pues conocemos las condiciones. El señor no puede estar simplemente en Venezuela, ¿no? Y no sabemos hasta cuánto tiempo podrá permanecer él en España. Sabemos que hay más de 100.000 venezolanos justamente asilados, y lo informó hace poquito el canciller español. Y, pues después de lo que pasó en las elecciones, es muy difícil explicar cómo sigue pasando lo que sigue pasando en Venezuela. Siempre, o sin embargo, a pesar de que en este momento, pues la oposición está mucho más fortalecida que hace varios años. ¿Qué piensas sobre todo esto que está pasando, sobre la situación del señor Edmundo, sobre la situación que en este momento también están viviendo personas que han sido presas injustamente, injustificadamente y arbitrariamente en Venezuela? Sí, lo primero sobre Edmundo es un rehén del chavismo, es el presidente electo y eh, por ser presidente electo, Maduro decidió perseguirlo. No, Edmundo nadie pide asilo por casualidad. El asilo se pide por catástrofes naturales o por persecución política. Entonces, en Venezuela no ha habido una catástrofe natural. La única catástrofe que hay en Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Y dada la persecución política, el señor Edmundo González se ve en la obligación de irse. ¿Por qué? Porque Maduro hoy solo se mantiene a través de los crímenes de lesa humanidad: asesinato, desaparición forzada, detención arbitraria y persecución. Y la migración forzosa, que es lo que le está pasando al señor Edmundo González, que es el presidente electo de Venezuela. El mundo no decidió irse por irse, porque si no, no hubiese tenido que salir en las condiciones que salió. Nadie que se esconde en un país porque le ponen una orden de captura ilegal y arbitraria, se va por irse. Entonces, lo primero es que Edmundo es una víctima más del régimen de Venezuela, y fue así porque fue perseguido por simplemente ser el presidente electo, quien no permitió, o desde su narrativa no siguió el fraude que Maduro cometió en las elecciones.
Y al final del día es una situación que es muy dolorosa para quienes buscan un cambio y democracia en el país. Me refiero a toda Venezuela, porque al final del día ni siquiera el presidente electo está inmune a las garras de una autocracia, aunque entendiendo que el costo político más alto que tiene Maduro es dejar el poder. O sea, de alguna manera vivimos en dictadura, Maduro es un asesino, ¿sabes? O sea, puede llegar a ser predecible, pero que se haya ido es como que, bueno, se fue uno de sus rehenes más fuertes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es muy complicada la situación que están viviendo hoy dentro del país, porque la CIDH es un término que yo creo que es el que predomina hoy y que se ha hecho eco en diferentes espacios. Es que en Venezuela predomina el terrorismo de Estado. Venezuela y terrorismo de Estado. Tú ves como las fuerzas policiales o la policía política sube videos de Freddy Krueger diciendo que va a ir con sonido de Freddy Krueger y Chucky con armas diciendo que va a ir por la gente y poniendo fotos de personas que han sido detenidas. Crean aplicaciones para meter presas a las personas. Si vas caminando por la calle y tienes en tu teléfono algo que haga alusión a las elecciones, a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia, vas preso. La persecución política a los miembros de mesa, a los activistas y defensores de derechos humanos de todos los partidos políticos de oposición es atroz. Están aplicando el método Sippenhaft, que es un método nazi, que es el uso y abuso en contra de tu familia, que también es detenida, para sobornarte o para meterte más miedo u obligarte a decir cosas que tú no has hecho. En efecto, en este momento no tenemos documentados muchos casos de tortura porque los presos siguen estando presos y no hay quien cuente, porque muchos de los casos de tortura se cuentan cuando la persona ya sale de la cárcel, pero extraoficialmente se conoció y lo publicó el Partido Voluntad Popular, que activistas políticos como Freddy Superlano habían sido torturados en el helicoide. Entonces, es muy fuerte la situación que se está viviendo ahorita porque están predominando los crímenes de lesa humanidad. Las personas por protestar son perseguidas. Ha habido casos de persecución como el de Viallo Pirelli, que lo vimos en vivo, cómo lo estaban persiguiendo y envió su locación y el último punto era el helicoide, o sea, lo llevaron a un centro de tortura. Y hoy la familia de Viallo sigue exigiendo su libertad, sigue exigiendo visita y no ha podido tenerla. Entonces, esto es la Venezuela de hoy, es la Venezuela que sostiene a Nicolás Maduro y es la situación que lamentablemente se está viviendo. En efecto, hay otra cara de la moneda, que es una Venezuela que está luchando, una Venezuela que está unida, una Venezuela que le dijo a Maduro que se fuera del país, más de 7 millones de personas, a pesar de los que no permitieron que votaran, pero la situación y la violaciones graves a derechos humanos es completamente alarmante y no ha cesado. Maduro creó Tocorón y Tocuyito para llevar alrededor de 2.000 personas que él decide y públicamente dice que él va a meter a 2.000 personas. ¿Quién es Nicolás Maduro para decir metan preso a 2.000? Como en un sistema que es el mismo sistema que se acta de decir que hace justicia, que es el mismo sistema que le puso la orden de captura a Edmundo González Urrutia, es el mismo sistema que permitió que a mí me torturaran y que permitió la detención de Rocío San Miguel, de Mirlendris Benítez, de Javier Tarazona, de Wilder Vázquez, y podemos aquí hacer infinidad de nombres. Ese mismo sistema es el que permite que Maduro arbitrariamente diga y en público que va a crear 2 cárceles, que va a meter a 2.000 personas y después le diga en público a un guardia nacional que si tiene un guarimbero que no lo saque. Maduro decide si la gente entra o sale de la cárcel. Eso es lo que está predominando hoy en Venezuela. Pues mire, Víctor, gracias por contar su historia, gracias por contar su testimonio, porque sabemos que no es fácil.
En este momento hay más de 800 presos políticos en Cuba, más de 150 en Nicaragua y más de 300 en Venezuela. La situación es muy complicada y la verdad es que pues las familias son las que más sufren. Ya después, obviamente, las personas pues lo sufren y las familias pues obviamente también por la incertidumbre en la que están, en las que no saben en qué situación están estas personas. Así que a todas estas personas un abrazo de solidaridad. Nos pareció importante hacer esta entrevista por la situación que se está viviendo no solamente en Venezuela, sino en distintos países, como bien lo nombré. Y estas cifras que acabo de dar, pues las da una organización que se llama Sigue pasando o está pasando de nuevo. Víctor, gracias por contar su historia y gracias por dar su testimonio. No, gracias a ti, María Camila, y a los familiares de los presos políticos, que sepan que no lo vamos a olvidar y que esto es hasta que cierren todos los centros de tortura y liberen a todos los presos políticos. Gracias a toda la gente que está viendo esta entrevista desde cualquier parte del mundo. Háganos saber qué opinan sobre esto tan difícil que nos acaba de contar Víctor y sobre la situación que está viviendo mucha gente. No se les olvide suscribirse también acá abajo. Muchas gracias por haber estado acá.